está feliz. Milo, o como se llamaba antes, Maíz, es uno de los perros afortunados que cuenta con una familia que lo ama y lo cuida. Fue adoptado hace 2 años por la señora Gloria Sánchez, y esta es su historia. Lo adopté antes de la pandemia, ¿sí? Mi hija, que es médica veterinaria, trabaja con la clínica de la Universidad San Martín. Allá llegó Milo en unas condiciones infrahumanas. Sin embargo, no todos los perros corren con la misma suerte que Milo. Desde el 2020 hasta el día de hoy, el Instituto Distrital de Protección Animal registró más de 12.000 casos de mascotas abandonadas. Y según el Consejo de Bogotá, para el año 2016, alrededor de 90.000 perros deambulaban por la calle. Pero no hay datos actualizados ni cifras estimadas que permitan conocer al día de hoy la cantidad de perros que no tienen hogar. De manera que la falta de conocimiento sobre este tema representa un claro problema de salud pública. Estas cifras son más notables en localidades como Kennedy, con 16.000 perros, Usme, con 15.000, Suba, con 12.000, Engativá, con 10.000 y Ciudad Bolívar, con 7.000. El primer trabajo y el gran trabajo para solucionar el tema, uno, sería apoyo estatal. Hace poco no, en algún tiempo se generó el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Y ellos fomentan algunas cosas, pero pienso yo que el trabajo debería ser más enfocado y más encaminado. ¿Tú te imaginas que todos los días pudiéramos operar en todo Bogotá con muchas jornadas en diferentes clínicas, que pudiéramos operar 500 perros diarios? Claro, seguramente en el transcurso de un año podríamos medianamente tener controlado un poco de la población, sobre todo la población callejera. Una sola perra que entra al celo cada 6 meses, y preciso las perras de la calle dan mucho más cachorros, entonces son 10 cachorros cada 6 meses. Y cada 6 meses, entonces en un año por perro vamos a tener 12 cachorros. Y de esos 12 cachorros, pongámosle que 6 sean hembras, que a los 6 meses van a perpetuar el problema. Para esto lo primero, esterilización, y el poder dar en procesos de adopción responsable. Porque una cosa es el perrito pobre, el perrito de la calle, pero también tenemos pues la cría indiscriminada de muchas razas, que eso también favorece el problema. Según el Instituto de Protección Animal, alrededor de 1.800 perros de la calle fueron adoptados durante el año 2020 en Colombia. Pero a pesar de esta cifra, las fundaciones que trabajan por encontrar hogares que le den una vida digna a estos animales continúan reportando grandes cantidades de perros en sus refugios. Bueno, mi nombre es Ana Carmen Luna y pues bueno, soy la mamá de todos estos ángeles. Comenzamos hace aproximadamente tal vez 14, 15 años. Vamos por carretera y vemos un perrito atropellado, pues lo recogemos, son las perritas en celo, las camadas de perritos. Este terreno lo compramos, lo estamos pagando. Y si tú viste los corrales, les tenemos corrales grandes, tratamos de tener de a 3, 4 perritos para que no se estresen. Escogemos que se lleven bien, eso es lo que hacemos. Tratamos de cada día mejorarles su condición de vida. Es más que todo porque ahorita ya no tenemos cupo, estamos al tope de perritos. Hermoso. Yo soy ya viejita. Pero la razón más grande es que la gente no esteriliza animales. No los esterilizan, entonces se reproducen en las calles, la gente los reproduce, después no sabe qué hacer con los perros. También que le compran perros a los niños y apenas ya el perrito crece lo botan a las calles. Los perritos que llegan a Peluditos con Futuro y otros refugios tienen diferentes historias de maltrato, abandono y complicaciones de salud.
Mara, la pitbull, la que está por acá, ella fue una perrita de peleas. La mantuvieron de peleas y pues nosotros la manteníamos en corral. El chico que estaba acá, él comenzó a sacarla, la sociabilizó y ella hoy está suelta. Pues ahí va, hay muchos, pero los vamos llevando porque es que aquí llegan muchos animalitos en malas condiciones, entonces toca priorizar. Toca llevar uno y ir así buscando padrinos, buscando ayudas para poder pagar las cuentas veterinarias. Ese es toca darle prioridad al más grave. Bueno, llegó uno que se llamaba Maíz, tenía TBT por todo su cuerpo, hasta en el pene, por la cabecita, por la boca, como un cáncer en todo su cuerpo. Nos llegó el caso de un perrito que nos trajeron de una fundación, Peluditos con Futuro, que estaba en muy malas condiciones. Nos lo reportaron que tenía algunas masas en su cara, pero al llegar a la consulta nos dimos cuenta que realmente era en todo su cuerpo. Se diagnosticó un tumor venéreo transmisible, que es una enfermedad de transmisión sexual que se da en los perros. Por la cronicidad y por la sintomatología del caso con que él venía, tenía que llevar mucho más de un año así para que se volviera extragenital. Es decir, esta enfermedad únicamente es de genitales, de pene, vulva, ano, pero él la tenía en todo el cuerpo, incluyendo la boca, los ojos, en todo. Lo primero que hicimos fue bañarlo porque el olor era terrible y peluquearlo a ver qué tenía. Y por eso, de cariño, puede ser muy jocoso, pero de cariño le colocamos maíz, porque literalmente parecía una mazorca. No tendría 5 o 6 centímetros de piel que no tuviera ningún tumor. A él teníamos que hacerle un tratamiento de quimioterapia para esta lesión. Hubo momentos muy duros que pensamos que no iba a ser capaz, no lo iba a resistir. En alguna clínica lo revisaron y dijeron, no, sacrifíquelo, eso es de eutanasia, ¿qué vamos a hacer ahí? No le podemos quitar todos los tumores. Tenía todo ulcerado, lacerado, lleno de sangre, olía bastante mal, como tenía el pelo largo, pues todo eso se le pegaba en las heridas y además le hacía una infección bacteriana, entonces era realmente terrible verlo. O sea, que lleguemos a esa instancia, que tuvo que pasar tanto tiempo para que alguien dijera, miren ese perro, o sea, ¿cómo es posible que uno lo ve que empieza a tener alguna lesión y no se le haga algún tratamiento? O sea, por más que uno no tenga dinero o algo, pues uno lo lleva o intenta o qué le podemos dar o hacer, pero ella se comprometió a sacarlo adelante, pero después ya no lo podían tener en la clínica, en la universidad, necesitaban el espacio. Entonces yo le dije a mi hija que le brindaba mi casa como un hogar de paso. Ese tiempo que yo estuve con él y vi la transformación del animal tan positiva, me dio como angustia darlo en adopción sin saber cómo le iba a ir y que el esfuerzo que habíamos realizado se perdiera. Entonces decidí quedarme con él. Después de que los perros son rescatados de las calles por las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, estas también enfrentan complicaciones para garantizar a los animales una mejor calidad de vida. Bueno, es un poquito complicado, más en esta pandemia ha sido durísimo, porque acá se van más o menos 20 millones de pesos al mes entre sueldos, comida, veterinarios y tal vez un poco más. Entonces, el problema en general es la comida y los veterinarios. El sostenimiento, porque es que un perro se come un bulto de 30 kilos al mes y imagínate, el bulto está casi a 100.000 pesos. Y pues la falta como de solidaridad a veces del Estado, de que no apoya las fundaciones. En Peluditos con Futuro se realizan jornadas de adopción cada domingo en la localidad de Usaquén. Siempre se le da la oportunidad a los cachorros y aproximadamente entre 6 a 8 perros más adultos.
Después de que los perritos encuentran una familia, se hace un seguimiento para verificar que estos tienen una vida digna. Es por esto que existen unos requisitos para las personas que quieren llevarse uno de estos animalitos a sus casas. Entre estos, no vivir en localidades donde haya sobrepoblación de perros en las calles y que en las casas no vivan niños menores de 10 años, ya que detrás de este factor existe una de las mayores razones de abandono. Bueno, yo le digo a las personas que adopten, que no compren, que los criollitos se merecen esa oportunidad, porque la gente a veces quiere el perro pequeñito, quiere el perro bonito y los negros los discriminan. Entonces no, la idea es que a los pitbull, que a los criollitos les demos una oportunidad. Son los perros muy agradecidos, son los mejores perros. Las razones de abandono también recaen en el mantenimiento que estos animalitos implican. Los gastos abarcan comida, salud e higiene, así como la dedicación y el tiempo que necesitan. Han sido más de 8.000 los perritos adoptados a través de esta fundación. Sin embargo, el número de perritos en la calle y en las fundaciones sigue aumentando. Y el trabajo de las fundaciones no es un negocio, es una ayuda social. Como doña Carmenza, hay muchas otras personas de buen corazón que ayudan con esta situación. Pero esto no es nada gratis ni sencillo, requiere de mucho trabajo, tiempo y dedicación.